estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo que, como veis en el título, es un vídeo de lectura susurrada. Pero a diferencia del vídeo anterior, aparte de que estoy grabando con la Tascam y no con el Blue Yeti, no voy a seguir leyendo el libro de Brandon Sanderson, el de Nacidos para la Bruma, porque ni siquiera recuerdo en qué parte de aquel libro sale el capítulo y nada. Así que os voy a leer un poquito de mi libro favorito, que es Marina, de Carlos Ruiz Zafón. Este libro me lo hicieron leer en cuarto de la ESO, ¿vale? Que tenía yo 15, 16 años, ¿no? Cuando lo leí. Y se convirtió en mi libro favorito. O sea, yo cuando acabé este libro, aparte de llorar a mares, estuve una semana con un dolor en el pecho, digamos que es un libro un tanto doloroso, muy bonito. Y del autor solo me he leído dos: El Palacio de Medianoche, creo que se llama, y Marina, que también me lo hicieron leer en el instituto del otro libro. No me he leído nunca ningún otro más, quizá algún día debería intentarlo, porque el otro libro también lo disfruté mucho, así que seguramente otros del autor también me gustarían, pero nunca me he animado. Así que nada, gente, voy a leeros un poquito de Marina. Así que nada, sin más dilación, vamos a empezar. Vale, voy a empezar con el prólogo, ¿de acuerdo? Marina me dijo una vez que solo recordamos lo que nunca sucedió. Pasaría una eternidad antes de que comprendiese aquellas palabras. Pero más vale que empiece por el principio, que en este caso es el final. Era mayo de 1980. Desaparecí del mundo durante una semana. Por espacio de 7 días y 7 noches nadie supo de mi paradero. Amigos, compañeros, maestros y hasta la policía se lanzaron a la búsqueda de aquel fugitivo al que algunos ya creían muerto o perdido por las calles de mala reputación, en un rapto de amnesia. Una semana más tarde, un policía de paisano creyó reconocer a aquel muchacho. La descripción encajaba. El sospechoso vagaba por la estación de Francia como un alma perdida en una catedral forjada de hierro y niebla. El agente se aproximó con un aire de novela negra. Me preguntó si mi nombre era Oscar Dry y si era yo el muchacho que había desaparecido sin dejar rastro del internado donde estudiaba. Asentí sin despegar los labios. Recuerdo el reflejo de la bóveda de la estación sobre el cristal de sus gafas. Nos sentamos en un banco del andén. El policía... El policía encendió un cigarrillo con parsimonia. Lo dejó quemar sin llevárselo a los labios. Me dijo que había un montón de gente esperando hacerme muchas preguntas para las que me convenía tener buenas respuestas. Asentí de nuevo. Me miró a los ojos, estudiándome. A veces, contar la verdad no es una buena idea, Oscar. Me dijo. Me tenía unas monedas y me pidió que llamase a mi tutor en el internado. Así lo hice. El policía aguardó a que hubiese hecho la llamada. Luego me dio dinero para un taxi y me deseó suerte. Le pregunté cómo sabía que no iba a volver a desaparecer. Me observó largamente. Solo desaparece la gente que tiene algún sitio donde ir, contestó sin más. Me acompañó hasta la calle y se despidió, sin preguntarme dónde había estado. Le vi alejarse por el paseo Colón. El humo de su cigarrillo intacto le seguía como un perro fiel. Aquel día el fantasma de Gaudí esculpía en el cielo de Barcelona nubes imposibles sobre un azul que fundía la mirada. Tomé un taxi hasta el internado, donde supuse que me esperaría el pelotón de fusilamiento. Durante 4 semanas, maestros, psicólogos, escolares me martillaron para que revelase mi secreto. Mentí y ofrecía a cada cual lo que quería oír o lo que podía aceptar. Con el tiempo, todos se esforzaron en fingir que habían olvidado aquel episodio. Yo seguí su ejemplo. Nunca le expliqué a nadie la verdad de lo que había sucedido. No sabía entonces que el océano del tiempo tarde o temprano nos devuelve los recuerdos que enterramos en él. 15 años más tarde, la memoria de aquel día ha vuelto a mí
He visto a aquel muchacho vagando entre las brumas de la estación de Francia y el nombre de Marina se ha encendido de nuevo como una herida fresca. Todos tenemos un secreto encerrado bajo la llave en el ático del alma. Este es el mío. A finales de la década de los 70, Barcelona era un espejismo de avenidas y callejones donde uno podía viajar 30 o 40 años hacia el pasado con solo cruzar el umbral de una portería o un café. El tiempo y la memoria, historia y ficción se fundían en aquella ciudad hechicera como acuarelas en la lluvia. Fue allí el eco de las calles que ya no existen, donde catedrales y edificios fugados de fábulas tramaron el decorado de esta historia. Por entonces, yo era un muchacho de 15 años que languidecía ante las paredes de un internado con nombre de santo en las faldas de la carretera de Vallvidrera. En aquellos días la barriada de Sarriá conservaba aún el aspecto de pequeño pueblo obrado de orillas de una metrópolis modernista. Mi colegio se alzaba en lo alto de una calle que trepaba desde el paseo de la Bonova. Su monumental fachada sugería más un castillo que una escuela. Su angulosa silueta de color arcilloso era un rompecabezas de torreones, arcos y alas de tinieblas. El colegio estaba rodeado por una ciudadela de jardines, fuentes, estanques cenagosos, patios y pinares encantados. En torno a él, edificios sombríos albergaban piscinas veladas de vapor fantasmal, gimnasios embrujados de silencio y capillas tenebrosas donde imágenes de santos sonreían al reflejo de los cirios. El edificio levantaba 4 pisos, sin contar los dos sótanos y un altillo de clausura donde vivían los pocos sacerdotes que todavía ejercían como profesores. Las habitaciones de los internos estaban situadas a lo largo de corredores cavernosos en el 4º piso. Estas interminables galerías yacían en perpetua penumbra, siempre envueltas en un eco espectral. Yo pasaba mis días soñando despierto en las aulas de aquel inmenso castillo, esperando el milagro que se producía todos los días a las 5:20 de la tarde. A esa hora mágica, el sol vestía de oro líquido los altos ventanales. Sonaba el timbre que anunciaba el fin de las clases y los internos gozábamos de casi 3 horas libres antes de la cena en el gran comedor. La idea era que ese tiempo debía estar dedicado al estudio y a la reflexión espiritual. No recuerdo haberme entregado a ninguna de estas nobles tareas un solo día de los que pasé allí. Aquel era mi momento favorito. Burlando el control de portería, partí a explorar la ciudad. Me acostumbré a volver al internado justo a tiempo para la cena, caminando entre viejas calles y avenidas mientras anochecía a mi alrededor. En aquellos largos paseos experimentaba una sensación de libertad embriagadora. Mi imaginación volaba por encima de los edificios y se elevaba al cielo. Durante unas horas, las calles de Barcelona, el internado en mi lúgubre habitación en el 4º piso se desvanecían. Durante unas horas, con solo un par de monedas en el bolsillo, era el individuo más afortunado del universo. A menudo mi ruta me llevaba por lo que entonces se llamaba el desierto de Sarriá, que no era más que un amago de bosque perdido en tierra de nadie. La mayoría de las antiguas mansiones señoriales que en su día habían poblado el poblado del norte del paseo de la Bonanova se mantenían todavía en pie, aunque solo fuesen en ruinas. Las calles que rodeaban el internado tenezaban una ciudad fantasma. Muros cubiertos de hiedra verdaban el paso a jardines salvajes, en los que se alzaban monumentales residencias, palacios invadidos por la maleza y el abandono, en los que la memoria parecía flotar, como niebla que se resiste a marchar. Muchos de esos caserones aguardaban el derribo y otros tantos habían sido saqueados durante años. Algunos, sin embargo,
aún estaban habitados. Sus ocupantes eran los miembros olvidados de estirpes arruinadas, gentes cuyo nombre se escribía a cuatro columnas en la vanguardia, cuando los tranvías aún despertaban el recelo de los inventos modernos. Rehenes de su pasado moribundo, que se negaban a abandonar las naves a la deriva. Temían que, si osaban poner los pies más allá de sus mansiones ajadas, sus cuerpos se desvaneciesen en cenizas al viento. Prisioneros languidecían a la luz de los candelabros. A veces, cuando cruzaban frente a aquellas verjas oxidadas con paso apresurado, me parecía sentir miradas recelosas desde los postillos despintados. Una tarde, a finales de septiembre de 1969, decidí aventurarme por azar en aquellas avenidas sembradas de palacetes modernistas en las que no había reparado hasta entonces. La calle describía una curva que terminaba en una verja igual que muchas otras. Más allá se extendían los restos de un viejo jardín, marcado por décadas de abandono. Entre la vegetación se apreciaba la silueta de una vivienda de 2 pisos. Su sombría fachada se erguía tras una fuente con esculturas que el tiempo había vestido de musgo. Empezaba a oscurecer y aquel rincón se me antojó un tanto siniestro, rodeado por un silencio mortal. Únicamente la brisa susurraba una advertencia sin palabras. Comprendí que me había metido en una de las zonas muertas del barrio. Decidí que lo mejor era regresar sobre mis pasos y volver al internado. Estaba debatiéndome entre la fascinación morbosa hacia aquel lugar olvidado y el sentido común sobre cuando advertí dos brillantes ojos amarillos encendidos en la penumbra, clavados en mí como dagas. Tragué saliva. El pelaje gris y aterciopelado de un gato se recortaba inmóvil frente a la verja del caserón. Un pequeño gorrión agonizaba ante sus fauces. Un cascabel plateado pendía del cuello del felino. Su mirada me estudió durante unos segundos. Poco después se dio media vuelta y se deslizó entre los barrotes de metal. Lo vi perderse en la inmensidad de aquel Edén maldito portando el gorrión en su último viaje. La visión de aquella pequeña fiera altiva y desafiante me cautivó. A juzgar por su lustroso pelaje y su cascabel, intuí que tenía dueño. Tal vez aquel edificio albergaba algo más que los fantasmas de una Barcelona desaparecida. Me acerqué y puse las manos sobre los barrotes de la entrada. El metal estaba frío. Las últimas luces del crepúsculo encendían el rastro de las gotas de sangre del gorrión. Que las gotas de sangre del gorrión habían dejado a través de aquella selva. Perlas escarlatas trazando la ruta en el laberinto. Tragué saliva otra vez. Mejor dicho, lo intenté. Tenía la boca seca. El pulso, como si supiese algo que yo ignoraba, me latía en las sienes con fuerza. Entonces, cuando sentí ceder bajo mi peso la puerta y comprendí... Fue entonces cuando sentí ceder bajo mi peso la puerta y comprendí que estaba abierta. Cuando di el primer paso del interior, la luna iluminaba el rostro pálido de los ángeles de piedra de la fuente. Me observaban. Los pies se me habían clavado en el suelo. Esperaba que aquellos seres saltasen de sus pedestales y se transformasen en demonios armados de garras lobunas y lenguas de serpiente. No sucedió nada de eso. Respiré profundamente, considerando la posibilidad de anular mi imaginación, o mejor aún, abandonar mi tímida exploración de aquella propiedad. Una vez más, alguien decidió por mí. Un sonido celestial invadió las sombras del jardín, igual que un perfume. Escuché los perfiles de aquel susurro cincelar, un aria acompañada al piano. Era la voz más hermosa que jamás había oído. La melodía me resultó familiar,
pero no acerté en reconocerla. La música provenía de la vivienda. Seguí su rastro hipnótico. Láminas de luz vaporosa se filtraban desde la puerta entreabierta de una galería de cristal. Reconocí los ojos del gato, fijos en mí desde el alféizar de un ventanal del primer piso. Me aproximé hasta la galería iluminada, de la que emanaba aquel sonido indescriptible, la voz de una mujer. El halo tenue de 100 velas parpadeaban en el interior. En el brillo descubría la trompa dorada de un viejo gramófono en el que giraba un disco. Sin pensar en lo que estaba haciendo, me sorprendí a mí mismo adentrándome en la galería, cautivado por aquella sirena atrapada en el gramófono. En la mesa sobre la que descansaba el artilugio distinguí un objeto brillante y esférico. Era un reloj de bolsillo. Lo tomé y lo examiné a la luz de las velas. Las agujas estaban paradas y la esfera astillada. Me pareció de oro y tan viejo como la casa en la que me encontraba. Un poco más allá había un gran butacón de espaldas a mí, frente a una chimenea sobre la cual pude apreciar un retrato al óleo de una mujer vestida de blanco. Sus grandes ojos grises, tristes y sin fondo, presidían la sala. Súbitamente el hechizo se hizo trizas. Una silueta se alzó de la butaca y se giró hacia mí. Una larga cabellera blanca y unos ojos encendidos como brasas brillaron en la oscuridad. Solo acerté a ver dos inmensas manos blancas extendiéndose hacia mí. Presa del pánico, eché a correr hacia la puerta. Tropecé en mi camino con el gramófono y lo derribé. Escuché la aguja lacerar el disco. La voz celestial se rompió y con un gemido infernal. Me lancé hacia el jardín, sintiendo aquellas manos rozándome la camisa. Y lo crucé con alas en los pies y el miedo ardiente en cada poro de mi cuerpo. No me detuve ni un instante. Corrí sin mirar atrás hasta que una punzada de dolor me taladró el costado y comprendí que apenas podía respirar. Para entonces estaba cubierto de sudor frío y las luces del internado brillaban 30 metros más allá. Me deslizé por una puerta junto a las cocinas que nunca estaba vigilada y me arrastré hasta mi habitación. Los demás internos ya debían estar en el comedor desde hacía rato. Me sequé el sudor de la frente y poco a poco mi corazón recuperó su ritmo habitual. Empezaba a tranquilizarme cuando alguien golpeó en la puerta de la habitación con los nudillos. «Óscar, hora de bajar a cenar». En torno a la voz de uno de los tutores, un jesuita racionalista llamado Seguí, que detestaba tener que hacer de policía. «Ahora mismo, padre», contesté. «Un segundo». Me apresuré a colocarme la chaqueta de rigor y apagué la luz de la habitación. A través de la ventana el espectro de la luna se alzaba sobre Barcelona. Solo entonces me di cuenta de que todavía sostenía el reloj de oro en la mano. Y así, gente, acaba el primer capítulo, porque sí, ahora del prólogo me he leído el primer capítulo. No he querido hacer la pausa de decir empieza el capítulo, ¿no? Y simplemente he seguido leyendo. Pero sí, gente, este ha sido el primer capítulo de Marina. Carlos Ruiz Zafón escribe muy bien, o sea, la forma en la que te ambienta, todo es lástima, porque por desgracia este autor falleció, creo que en 2020 de un cáncer, 2020-2021, y es una pena porque realmente es un autor maravilloso. Marina es realmente doloroso, justo como dice en el prólogo. El nombre de Marina se te enciende como una herida fresca. Bueno, voy a dejar el vídeo por aquí. Si os gusta, quién sabe, quizá podría leer el capítulo 2. Porque a diferencia de Nacidos para la Bruma, aquí sí que he acabado un capítulo. Entonces me será fácil seguir leyendo el segundo capítulo, ¿no? Porque se ven bien dónde he acabado. Así que nada, gente, me
despido. Espero que os haya gustado muchísimo, Marina, al menos este pequeño capítulo. Si es así, por favor, dale a like, suscribiros, dejar un comentario y nos vemos en el próximo